Philadelphia Kids y a este nuevo episodio de esta serie que se llama Yo me atrevo. Hemos estado hablando estos últimos días sobre una mujer que se llamó Amy Carmichael y que allí en casa de Amy recibía a muchos niños, donde ya tenía 17 niñas. ¿Y recuerdas a la última muchacha que se fue de su casa porque quería ir a vivir a Dohnavur? ¿Recuerdas cómo se llamaba? Así es, Joya. Y su nombre completo es Joya de Victoria. Joya de Victoria huyó de casa de sus papás para ir a vivir a Dohnavur junto con Amy y esas otras 17 niñas. Les pedimos que nos mandaran sus dibujos. Gracias por haberlo hecho. Vamos a verlos. Nos dio mucho gusto ver esos dibujos tan bonitos de Joya, de Amy y también nos incluyeron a Prina. Muchas gracias. Joya ya tenía la edad suficiente para poder decidir si quería quedarse en su casa o quería irse a vivir con Amy. Así que ella decidió irse a vivir con Amy. Pero ¿recuerdas qué fue lo que pasó? Ella huyó y sus papás también fueron atrás de ella a buscarla porque sus papás querían que ella sirviera a sus dioses, quería que sirvieran a sus ídolos, pero Joya no quiso. Sus papás en ese momento, cuando llegaron a Dohnavur, le dijeron: Joya, tú tienes que decidir. Tú tienes la edad suficiente para decidir si quieres regresar con nosotros o si te quieres quedar con Amy. ¿Y tú qué crees que Joya respondió? Joya dijo: yo me quiero quedar aquí. Yo quiero seguir al único Dios verdadero y Amy sabe de él. Así que yo decido quedarme aquí. Joya decidió dejar a su familia, a sus hermanos, a sus amigos para servir al Dios verdadero. Joya buscó ese nuevo hogar, ese lugar en donde poder vivir. Y aquí, en este lugar, Amy hizo algo muy especial. Pero vamos a recordar primero lo que Amy vivió durante su infancia. Así que, ¿les parece si ahora viajamos a Irlanda? En Irlanda, cuando Amy era una jovencita, en su iglesia y otras personas empezaron a recaudar fondos porque querían hacer y construir un orfanato. Amy, muy contenta, dijo: yo voy a ir a pedir dinero a las casas, a los hermanos, a mis familiares, para que todos apoyen este orfanato. Ella muy contenta se decidió y empezó a ir a pedir dinero. Y a la primera persona que dijo: le voy a ir a pedir dinero, fue una persona que había apenas construido su casa. Ella estaba muy segura, como ese señor apenas había empezado a construir su casa, dijo: él tiene dinero y seguramente él me va a ayudar. Fue con este señor y tocó a su puerta y le dijo: oiga, vamos a construir un orfanato, ¿podría ayudarnos? ¿Y qué creen que les dijo este hombre? Este hombre le dijo no. A pesar de que era un hombre muy rico, este hombre dijo: no, yo no quiero ayudar. Y cerró la puerta. Amy se puso tan triste porque dijo: ¿por qué será que este hombre no quiere ayudar? Si él tiene mucho dinero, ¿por qué no quiere ayudar? Amy aprendió otra lección importante. Ella tenía que aprender a confiar en su Padre Celestial, porque el Padre Celestial es quien suple nuestras necesidades. Ella aprendió que no tenía que confiar en una persona que tenía dinero o no tenía que confiar en varias personas. En la única persona quien debía confiar era en Dios, en su Padre Celestial. Ella aprendió esta otra lección bien importante cuando ella era una jovencita y cuando aún vivía en Irlanda. Y esta lección
le sirvió cuando ella fue adulta y fue de misionera a la India. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó ahora en la India. ¿Viajamos? Ahora en la India, en la casa de Donabur, ya no solamente vivían 17 niñas, ya después fue creciendo el número y ¿qué creen? Llegaron a 30 niñas. Era un número muy grande. Ya con tantas niñas, no solamente podían estar las niñas y Amy tuvo que contratar a otras personas que le ayudaran. Así que contrató a enfermeras, contrató, yo me imagino que también algún doctor y alguna que estuviera cuidando de los pequeños, de las pequeñas. Ese número día tras día fue subiendo y llegó hasta 42 niñas. Estaban al cuidado de Amy, ya incluyendo con todos los ayudantes que Amy tenía. Llegó un momento en que las niñas ya no le decían Amy, ahora le decían Amma. ¿Qué significa Amma? Significa mamá en la India. Así se les dice a las mamás. Entonces ahora ya no le decían Amy, le decían Amma. Y le decían Amma porque pues era como su mamá. Amy, ella era enfermera, era su doctora, era su maestra, también era su mamá, porque estoy segura que Amy quería a cada una de esas niñas muchísimo. Porque recuerdan que las había ella querido rescatar, así que yo me imagino que llegaba y las abrazaba y les daba un beso y las trataba como si fueran sus hijas. Amy necesitaba dinero para poder sostener a todas estas pequeñas niñas. Y ya de algunas de ellas no eran tan pequeñas, ya eran jovencitas como Joya de Victoria y como Prina. Estas muchachas y todas las niñas necesitaban comida, necesitaban ropa, necesitaban varias cosas. Así que Amy necesitaba dinero. Pero ella había aprendido desde jovencita que Dios es quien suple sus necesidades. Amy necesitaba una suma de 100 libras, que era la moneda que ellos usaban. Más o menos eran 190,000 pesos los que Amy necesitaba. Era muchísimo dinero y Amy sabía que el único quien podía suplir sus necesidades era Dios. Así que juntó a todas las niñas y les dijo, vengan, vamos a orarle a Dios y vamos a pedirle este dinero. Necesitamos 100 libras, así que vamos a pedírselas a Dios. Las niñas se juntaron y se arrodillaron y oraron a Dios. Y Amy después trajo muchos sobres de la correspondencia que le habían llegado. Recordemos que antes no había mails, antes no había otras maneras en las cuales ellos se podían comunicar. La única manera era mandando una carta. Amy juntó las cartas, juntó a sus niñas y allí las sentó y les dijo, vamos a ver qué es lo que nos mandaron y vamos a ver si alguno de las personas que está viendo por nosotros nos mandó algún dinero. Abrieron un sobre y no tenía nada más que una carta diciendo que estaban orando por ella, pero no tenía dinero. Abrieron otro sobre, tampoco había dinero. Abrieron otro sobre de una persona que los quería mucho, pero tampoco tenía dinero. Abrieron uno tras otro y no había dinero. ¿Será que Dios no iba a responder de esta manera? ¿Será que Dios ya no les iba a mandar dinero por medio de los sobres? Abrieron otro sobre y otro más hasta que por fin llegaron a un sobre, que ese sobre solamente decía, viene en camino 66 libras. Las niñas se pusieron tan contentas y empezaron a aplaudir de felicidad porque aunque no había nada en el sobre, ya habían prometido 66 libras. Pero ¿cuántas libras dijimos que necesitaba? Así es, 100. Así que ¿cuántos le faltaban? 34, muy bien.
necesitaba todavía 34 libras. Así que las niñas dijeron, bueno, vamos a revisar bien los sobres. Tomaron los sobres, los abrieron, los sacudieron, algunas hasta lo voltearon para ver si allí había dinero, pero no había. Amy tomó el último sobre y lo abrió. Tampoco tenía dinero, pero decía, 51 libras vienen en camino. ¡Wow! Era más de lo que ellas necesitaban, solamente necesitaban 34 y les habían prometido 51 libras. Esto daba un total de 117 libras, aún más de lo que ellas le habían pedido a Dios, porque ellas habían aprendido que Dios es quien suple nuestra necesidad. Tal vez tú en este momento tengas alguna necesidad y tal vez tú no sabes a quién pedírselo porque ves que tal vez papá y mamá no tienen dinero en este momento, o tal vez mamá y papá ni siquiera tienen trabajo. Pero yo te quiero decir algo, Dios es quien suple tu necesidad. Tú tienes que pedírselo a Dios, tienes que decirle, Dios, yo necesito esto, Dios, yo necesito esto otro. Y estoy segura de que Dios va a escuchar tu oración y te va a contestar así como lo hizo con Amy. Así que Amy aprendió que quien suplía su necesidad era Dios. A pesar de que había gente que le mandaba dinero, pero eso no significaba que era la gente quien suplía su necesidad, sino que era Dios obrando a través de esas personas para suplir la necesidad de Amy y de esas niñas que tanto estaba queriendo. Con el tiempo, mucha gente se enteró de lo que Amy estaba haciendo y muchas personas Dios movió su corazón para que les mandaran cosas. Mientras la gente leía sus historias, descubría maneras para enviarle dinero a Amy y a su familia en Dohnavur. Algunos niños de China se privaron de golosinas y enviaron su dinero a Amy. Un joven obrero de Francia envió para los niños de Amy el pago de la primera semana de su trabajo. Otra niña pobre de América envió 6 centavos. 2 ancianos de 84 años enviaron 10 monedas de oro que habían ahorrado. Otras señoras tejieron unos saquitos para los bebés y se los enviaron. De Irlanda llegó un juego completo de herramientas para carpintería. De Alemania llegó dinero. Alguien que vivía cerca de Dohnavur envió frutas y verduras frescas. Desde África llegaron 50 libras. Una niña envió el dinero que tenía para comprarse una muñeca. Un estudiante de medicina envió 25 libras. Dios estaba usando a todas estas personas para mandarle a Amy y a sus niñas todo lo que ellas necesitaban. Con el tiempo, Amy se dio cuenta de que no solamente necesitaban comida, no solamente necesitaban ropa y las niñas necesitaban otras cosas, sino que también necesitaban un carro, un automóvil. Entonces Amy juntó a sus niñas y les dijo, vengan, vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos por un automóvil? Y las niñas dijeron, sí, vamos a orar para que Dios nos mande un automóvil. Ellas se hincaron, se arrodillaron y Amy empezó a orar por un automóvil. Pero los automóviles son caros, es más caro que la comida, es más caro que la ropa. Amy no sabía y no estaba segura si ella debía de gastar tanto dinero en un automóvil. Ay, ella no estaba muy segura. Y ella le dijo, Dios, por favor, muéstrame si es que yo debo de comprar un automóvil o no. Entonces Dios le mostró una manera en la cual ella decidió. Ella le pidieron que fuera a orar a un hospital por una niña que estaba muy enferma, pero tenía que hacer toda una travesía para poder llegar allá. Tenía que tomar 2 horas en un bandy. ¿Qué es un bandy? Es un autobús, pero así se les dice allá en la India. Ella tomó 2 horas o se tardó 2 horas en un bandy. Después 4 horas tuvo que esperar en los rayos del sol hasta que pasara un autobús.
Después toda apretujada estuvo en ese autobús y después tuvo que tomar otro autobús y otro bandy para poder llegar hasta su destino. Le tomó muchísimo tiempo a Amy y muchísimo dinero también. ¿Saben por qué? Porque de regreso el bandy, como vio que Amy ya tenía tanta prisa por regresar a su casa para cuidar a las niñas, que le cobró 3 veces más de lo que ella normalmente estaba pagando. Entonces Amy se dio cuenta y dijo, creo que Dios nos está diciendo que sí debemos de comprar un auto. Finalmente, Amy compró un auto y les ahorró muchísimo dinero a Amy y a sus niñas, les ahorró dinero y les ahorró tiempo. Pero aún así, Amy se sentía mal de haber gastado tanto dinero en un auto. Dijo, Dios, no estoy segura si debía haber hecho eso o no, pero le pidió a Dios y le dijo, Dios, yo te pido que tú me des el dinero para ese automóvil. ¿Y qué creen? Llegó una carta con 240,000 pesos más o menos y que decía, este dinero es para un automóvil. Ay, Amy estaba tan contenta porque Dios estaba supliendo su necesidad. También, ahora que ya tenían el auto, ya que tenían este automóvil, Amy necesitaba seguir ahorrando porque ahora quería un hospital. Ella quería abrir un hospital, no solamente para sus niñas cuando se enfermaban, sino también para poder ayudar a otras personas. Amy oró a Dios y ahora esta ocasión, ¿saben cuánto le pidió? Le pidió 10,000 libras. Era muchísimo dinero, pero ella se tardó 6 años en poder juntar este dinero para ese hospital. Ya que tenían el dinero para el hospital, lo empezaron a construir, pero ahora tenían el hospital y ahora ¿quién iba a atenderlo? Amy oró por médicos, oró por enfermeras, oró por personas que estuvieran ayudando en el hospital y saben, Dios suplió su oración, suplió su necesidad porque llegaron de Irlanda y de Inglaterra personas especializadas para atender ese hospital. Qué maravilloso es Dios, porque Dios siempre suple nuestras necesidades. Él siempre suple lo que nosotros estamos necesitando. Con el paso del tiempo, la familia de Amy fue creciendo aún más y necesitaban más espacio. Se dieron cuenta que cerca del hospital había un terreno vacío, un terreno en donde podían construir más cosas. Amy y sus nenas se pusieron a orar y le dijeron, Dios, necesitamos ese terreno. Pero había un pequeño detalle con ese terreno. En ese terreno la gente se reunía para adorar a los ídolos. En las noches hacían unas fogatas y se reunían ahí alrededor para estar danzándole a sus ídolos. Y Amy sabía que esto no era bueno porque sus ídolos no servían para nada. Sus ídolos no hablaban, no podían comer, no podían decir nada, no podían escuchar. Amy lo sabía y ella dijo, nosotros necesitamos ese terreno para el Dios verdadero, para el Dios que sí nos escuchan. Amy estuvo insistiéndole a las personas por 5 años y las personas no le quisieron vender. Amy volvió a orar con sus niñas. Cada vez que ellas recordaban, oraban por ese lugar. Pero, ¿les venderán el terreno? Si quieres saber qué fue lo que pasó, no te pierdas la próxima semana en otro episodio de esta serie Yo Me Atrevo. Y hablando de atrevidos, les vamos a dejar su tarea para que nos la manden. ¿Qué va a pasar esta semana? ¿Qué es lo que vas a hacer? En esta semana vas a escribirnos una carta, así como las cartas que Amy recibía. En esta carta nos vas a escribir 2 cosas. La primera cosa, si tú le has orado algo a Dios, ¿cómo es que Dios te ha contestado? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que nos vas a poner es que
Si tú supieras que Amy está en la India y tú pudieras ayudarle de alguna manera, así como vimos que muchas personas le estuvieron ayudando, ¿tú qué harías? ¿Qué le mandarías? Esa es la segunda cosa. Escríbenos esa carta y mándanoslas, nos va a dar mucho gusto recibir esa foto tuya. Y si tú tal vez aún no sabes escribir, no te preocupes, pídele a papá o a mamá que escriban por ti. Y si por alguna razón tampoco se pudiera esto, no te preocupes, haznos un dibujo y mándanos un audio explicándonos lo que significa tu dibujo. Nos va a dar mucho gusto ver y recibir sus cartas. Los vamos a estar esperando. Los esperamos también dentro de 8 días. Nos vemos.